Aleluya, les saludo en el nombre del Señor. Somos la iglesia, un nuevo comienzo del ejército de salvación. Damos gracias a Dios una vez más por estar reunidos por esta vía. Esperamos en Dios que pronto podamos abrir las puertas de nuestra iglesia ubicada en Boulevard Pinef 6735. La verdad es que ansiosos estamos de poder congregarnos. Por ahora damos gracias a Dios porque tenemos esta herramienta maravillosa para aprender de la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a hablar del tema luminares en el mundo que nos enseña Filipenses capítulo 2, versos del 12 al 18. Vamos a decir que lo expresado en este párrafo tiene una importancia muy grande porque es hermoso recibir, queridos hermanos, un sabio consejo de alguien al cual sin duda amamos o apreciamos mucho. Ahora, cuando este consejo viene en forma directa de nuestro Padre Espiritual, de aquel varón o varona que nos guiaron para aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador, es tremendamente más grande el regocijo y el valor que tiene este consejo. Bueno, en este cuadro nos encontramos precisamente en el libro de Filipenses, porque Pablo fue el padre espiritual de la iglesia de Filipos. El consejo es sin duda: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice la palabra del Señor. Pero también este padre espiritual, Pablo, con una pequeña dosis de enseñanza, les explica lo siguiente: hacedlo todo sin murmuraciones y contiendas. Sin duda que los conocía muy bien. Por supuesto, de allí viene el pequeño gran detalle. Bueno, digamos para comenzar, en primer punto, que los creyentes somos salvos por gracia. Sin lugar a dudas debemos ocuparnos de nuestra salvación hasta el final de nuestros días. Debemos estar tan claros en este detalle que cada día debemos orar y clamar a Dios para que nos bendiga, nos proteja y nos guarde y nos ayude a guardar nuestra salvación. En nuestra iglesia tenemos una declaración de fe que dice que el continuar en estado de salvación depende del ejercicio constante de la fe y obediencia a Cristo. Es muy importante, queridos hermanos, mencionar que la fe en Jesucristo es la única condición que Dios exige para la salvación y para su reino. La fe no es solo una confesión acerca de Cristo, sino que también es una actividad que brota del corazón de cada creyente, sí, de usted, de mí y de todos los demás, que procura seguir a Cristo como el Señor, como nuestro Salvador personal. Ahora, también la fe incluye, por supuesto, la obediencia a Jesucristo, a su palabra como modo de vida, inspirado por la fe, la gratitud a Dios y a la obra regeneradora del Espíritu. La palabra de Dios dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, nos enseña la palabra en Romanos 1:5. ¿Por qué Pablo nos habla en este caso tan particular de temor y temblor? Porque todos los hijos de Dios debemos tener un temor sagrado que nos haga temblar ante la palabra de Dios. Isaías 66, verso 2 dice:
Mi mano hizo todas las cosas, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Es tremendo cuando Dios nos mira en forma personal a cada uno de nosotros, porque siempre que Dios nos está mirando, siempre va a ser para bendecirnos. Debemos sin duda apartarnos del mal, como enseña la palabra de Dios en Proverbios 3, capítulo 7. Dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Sí, es un ejercicio que nosotros debemos hacer. Del mal intrínseco en la sociedad, pero también de aquellas personas que nos hacen daño. Debemos apartarnos. El temor del Señor no es, como se define con frecuencia, queridos hermanos, solo un temor reverente, sino que incluye el temor del poder de Dios, de su santidad y de su justa retribución. Y miedo de pecar contra Él debemos sentir para no tener que enfrentarnos a las consecuencias. Éxodo 3:6 enseña que cuando Moisés fue llamado por Dios y le dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, entonces Moisés tuvo miedo y cubrió su rostro para no mirar directamente a Dios a la cara. ¿Qué sabe usted? ¿Qué sé yo? Solo debemos tener el mismo respeto y reverencia a nuestro Señor, un temor por el poder, por esa tremenda autoridad que Dios tiene frente a cada uno de nosotros. Ahora bien, nótese que el temor a Dios no es un temor destructivo, queridos hermanos, es un temor que nos controla, que nos redime, que además nos acerca a Dios, a sus bendiciones, a su pureza moral y a la vida y vida en abundancia, como enseña la palabra de Dios. Y por supuesto nos acerca aún más a la salvación y por último, y lo más importante, un paso más cerca de el amado reino de Dios. Ese tan anhelado reino al cual cada uno de nosotros queremos llegar. Dios es el único que produce la gracia en cada uno de nosotros. Dios nos da una justa medida de gracia como un don, como enseña la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1, verso 4. También la palabra nos recuerda en Efesios 2, 8, 9. Dice lo siguiente, recordemos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, la obra de Dios no es una imposición, ni tampoco es una gracia irresistible a la cual no podamos quitar nuestra mirada. Dios no nos impone nada, solamente nos pone frente a nosotros su amor, su gracia, su bondad, vida y vida en abundancia, y nos ofrece un reino el día de mañana junto a Él. ¡Qué maravilloso es nuestro Señor! La obra de gracia en los creyentes, queridos hermanos, dependerá siempre de la fidelidad y de su propia cooperación, sí, de nuestra propia cooperación, digámoslo con todas sus letras, porque como hijos de Dios podemos entender que Dios
al escribir su palabra y entregarnos su palabra, en Filipenses 2:13 dice que Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su propia voluntad. Dios nos da gracia para que seamos libres del pecado, como lo enseña la palabra de Dios en Romanos 6, del 20 al 22, cuando proclama: cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais? De nada de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido librados, dice la palabra, del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por fruto la santificación y como fin tenemos la vida eterna, queridos hermanos. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, verso 20 al 22. Nosotros debemos, sin duda, tener la precaución de estudiar la palabra, de hacerla nuestra, de vivirla, de consagrarnos en ella y caminar conforme a la voluntad de Dios cada día con esta divina palabra. Vivimos en una sociedad maligna, vivimos en una sociedad que también es perversa, pero esto no es nuevo. Jesús y sus apóstoles ya enseñaban y recalcaban que la sociedad estaba corrompida, estaba compuesta, por una generación maligna y perversa. Las personas del mundo, hasta el día de hoy, sostienen puntos de vista equivocados, lejos de la palabra, lejos del Señor. La mayoría con valores torcidos, viven con criterios inmorales y generalmente rechazan las normas de la palabra de Dios. Como dice Mateo 17:17 o Hechos 2:40. Queridos hermanos, para terminar quiero decirles que sin dudar de ninguna forma debemos ocuparnos de nuestra salvación, como aconseja Pablo en el libro de Filipenses. Ocuparnos de nuestra salvación es imperativo. No es una sugerencia, es una obligación nuestra. Debemos protegerla, debemos atesorarla, porque simplemente la salvación es personal. Usted puede tener un padre, una madre, un hermano, un tío, hasta un hijo, un nieto, que sea salvo y que está tan bien frente al Señor que sin duda va a entrar al reino de los cielos, si lo sigue haciendo bien hasta el fin de sus días. Pero eso a usted, eso a mí, no nos salva. La salvación es total y absolutamente personal, queridos. Recordémoslo, porque es un estado que depende del ejercicio constante de nuestra fe y de nuestra obediencia a Jesucristo. Somos nosotros los que debemos ejercitar y cultivar nuestra fe, nuestra obediencia al que vive, al que reina, cuyo nombre es Jesús. En segundo lugar, porque es un privilegio de todos los creyentes ser santificados por completo y que su ser entero, espíritu, alma y cuerpo, puede ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, como nos enseña la palabra en Primera de Tesalonicenses 5:23. Y en tercer y último lugar,
Porque si queremos ser luminares en este mundo, este es el único camino. Protegémonos, ayudémonos a nosotros mismos y ayudemos a nuestros seres amados. Queridos hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta pronto.